Y seguimos aquí en Radio Informarte compartiendo con ustedes la comunicación y para los que nos están viendo, las imágenes son bastante elocuentes. Nos vamos a ir en este caso a Ecuador porque muchos ya estarán enterados. El pasado 9 de febrero el país vecino vivió una jornada electoral que fue clave y que comenzó de alguna manera a definir el rumbo político del país para los próximos años. Los resultados oficiales de las elecciones del pasado 9 de febrero mostraron lo que se conoce como un empate técnico. Esto es un empate entre el presidente en funciones, que es Daniel Noboa, que está en búsqueda de la reelección, que obtuvo el 44,16% de los votos, y la candidata de la Revolución Ciudadana, Luisa González, que alcanzó el 43,94% de los sufragios. Esta situación, en concreto, está reflejando una profunda polarización en el electorado ecuatoriano y claramente anticipa lo que será una segunda vuelta electoral programada para el 13 de abril, que va a ser electrizante a los efectos de conocer finalmente quién será el próximo presidente de Ecuador. El presidente en funciones, Daniel Noboa, representante del partido Acción Democrática Nacional, buscaba consolidar su mandato con una victoria en primera vuelta, con una campaña que se centró en propuestas para combatir la violencia y el narcotráfico, manteniendo también una postura firme en materia de seguridad. Por otro lado, Luisa González, abogada de 47 años, protegida también del expresidente Rafael Correa, basó su candidatura en promesas de justicia social, de recuperación de derechos, buscando de alguna manera atraer a sectores descontentos con la actual administración de Daniel Noboa. Bueno, finalmente la sorpresa en estos comicios estuvo marcada justamente por el desempeño de Luisa González, quien superó las expectativas iniciales y logró una votación histórica para su movimiento político. Este resultado evidencia un resurgimiento del correísmo en el panorama político ecuatoriano y además plantea interrogantes sobre las alianzas y estrategias que se van a formar de cara a la segunda vuelta electoral. Bueno, y en este contexto marcado por la incertidumbre de cara al balotaje, es fundamental analizar obviamente las implicancias de estos resultados, las posibles configuraciones políticas que además podrían llegar a surgir, y queremos profundizar en todo esto y por eso vamos a contar en los próximos minutos con la presencia de nuestro querido amigo Ángel Sotomayor, analista político ecuatoriano, vocero además del colectivo Colectivos allí en Ecuador, con el cual queremos conocer su perspectiva del actual escenario electoral y entender qué puede llegar a pasar. Querido Ángel Sotomayor, te estamos viendo y te estamos escuchando, como me gusta decir a mí siempre, por estas latitudes. El gusto grande de saludarte. ¿Cómo andás, Ángel? Hola Martín, ¿cómo estás? Un saludo para ti y para todos los compañeros que nos están escuchando a lo largo, ancho de América Latina y por supuesto agradecerte pues, ¿no? por el espacio. Bueno, la verdad que un gusto enorme hablar contigo. Si hay posibilidad de subir un poco tu volumen, te agradeceríamos muchísimo porque te escuchamos un pelín bajo, pero realmente una alegría tener este contacto contigo. No va a ser el único, claramente, porque hay mucha información en juego de cara a esta segunda vuelta, pero en líneas generales, para que podamos entender los que no estamos en Ecuador, ¿no? ¿Qué interpretación podés hacer de este empate técnico entre Noboa y González en esta primera vuelta? ¿Y qué factores, ¿no? de alguna manera influyeron para llegar justamente a este resultado, que tiene olor a fracaso para Noboa y olor a victoria para Luisa González, según lo que leía en algunos análisis de estos últimos días, ¿no?
Sí, bueno, mira, este proceso primero ha estado marcado, este proceso electoral ha estado marcado por un fenómeno que viene dándose desde las últimas 3, 4 elecciones en el país, pues, en el Ecuador. La polarización que existe entre quienes están en sintonía con el proceso político de la Revolución Ciudadana y, por supuesto, quienes no comparten, ¿no? Quienes no son simpatizantes del proceso. Esta polarización, pues, no se ha dado, pues, para resumirlo, ha estado reflejada entre el correísmo y el anticorreísmo como se plantea, pues, ¿no? Como lo han planteado muchas veces en el escenario nacional. Y sí, este proceso, ¿verdad? Ha estado marcado mucho por, en primera instancia, digamos, ¿no? Las expectativas y lo que realmente iba a suceder. En el país, antes del día de las elecciones se venían dando diferentes encuestas de diferentes empresas, diferentes actores que marcaban, pues, ¿no? Una tendencia de que, por un lado, iba a haber una victoria en primera vuelta del candidato Novoa, del presidente candidato, y por supuesto desde otro lado, desde otra orilla también se planteaba una victoria en primera vuelta de la candidata Luisa González, pero la realidad fue otra. Al final están prácticamente empatados, ¿no? Eh, Me parece que hay una diferencia de apenas 0,20% entre el porcentaje de votos de Luisa González y de Daniel Noboa. Entonces eso marca una polarización en el país. Pero yo hoy quería plantear algo que es importantísimo recalcarlo, y es cuál fue la campaña, ¿no? En qué ha estado enmarcada la campaña tanto más que todo de Daniel Noboa, pues, ¿no? Daniel Noboa actualmente es presidente del Ecuador y la ley dice que si vas a una reelección, para poder ser candidato tienes que pedir licencia, ¿no? Es decir, que tiene que dejar la presidencia y en este caso es la vicepresidenta quien asume la función del presidente. Resulta que Novoa ha tenido estos impases, estos problemas, esta división con su vicepresidenta y eso no lo ha obligado, pues, ¿no? Su obligación era justamente que la vicepresidenta asuma sus funciones, pero en su afán de evitar que la vicepresidenta, que está dividida con él, ¿verdad?, asuma la vicepresidencia, se ha pasado por encima de la Constitución y por encima de todas las leyes posibles para evitar eso. Entonces, por ahí marca un tema. La campaña de Daniel Noboa estuvo enmarcada mucho en ilegalidades que le podrían costar el cargo, pero bueno, lamentablemente parece que tienen cooptada la institucionalidad electoral, y no solo electoral, ¿no? Judicial, otros poderes del Estado que han aupado estas irregularidades en el proceso electoral de Novoa. Y sin embargo, aún así, hizo campaña como le dio la gana, era 3 minutos, era algunas horas presidente y era otras horas candidato. Todo esto fue algo que empañó, digamos, la campaña de Novoa. Pero bueno, me parece que es importante marcar estos antecedentes para entender lo que ha venido dando. A pesar de todo eso, a pesar de todas las irregularidades que él cometió, se pudo ver que dobló su votación respecto al periodo pasado, en contraste con este periodo, Daniel Noboa. Y sin embargo, Luisa González también incrementó, rompió el techo, pues, ¿no? Que venía diciendo que se tenía, que no pasaba de 40%, y esto pone de cara lo que yo decía, ¿no? La polarización en el país. Prácticamente la mitad del país está en concordancia con lo que plantea Novoa y la mitad del país en concordancia con lo que plantea Luisa González. Marca una polarización. Pero en esta segunda vuelta, mira que a pesar de a pesar de que son los dos candidatos que definen que van a la carrera presidencial, hay un candidato que quedó en tercer lugar y que su margen de votación no fue de más del 6%, de más del 5%, es más del 6%. Y sin embargo, ahorita, los votos de él son más importantes que los que pudiera ser Luisa González o Daniel Noboa. Y me parece que eso ya lo podemos ir desarrollando, Martín. Pero un poco ahí poniendo el escenario, pues, ¿no? Cómo han venido siendo, pues, ¿no? Y por qué ha estado marcada esta campaña. Totalmente interesante todos los aspectos, ¿no?, que estás abordando para ayudarnos a entender justamente, ¿no?, lo que está ocurriendo allí en Ecuador y poder profundizar en los posibles escenarios que se van a venir. Me interesa hablar del correísmo, me interesa hablar del resurgimiento del correísmo, por decirlo de alguna manera. Es muy importante esto que ha ocurrido, inclusive, y vos lo mencionabas en la respuesta anterior, tomando en cuenta lo que pasó en la elección anterior justamente, ¿no?, en la que Noboa finalmente resultó electo presidente en funciones interino para terminar el mandato original que había dejado el presidente Lasso, ¿no? ¿Cuáles son los elementos que llevan a que en esta oportunidad Luisa González haya logrado finalmente captar
un margen mayor de confianza en la ciudadanía, dejando un poco de lado también el estigma, ¿no?, que, con el que carga el correísmo, por lo menos para una parte de la población allá en Ecuador. Sí, mira, la presencia del expresidente Correa, pues no, de hecho es muy importante para la Revolución Ciudadana. Mira, él sin siquiera estar en el Ecuador, pues no, está en Bélgica, está en Europa. eh, Su presencia no, generalmente la presencia de un líder del movimiento es fundamental para alcanzar estos niveles de participación política y de porcentaje en elecciones, ¿no? Y a pesar de que del expresidente Correa no está en el país, su figura marca realmente un peso para que el partido, para que el movimiento se haya mantenido vivo, sobre todo. Primero por ahí, empecemos por ahí, se haya mantenido vivo a pesar de todo el aparataje estatal, a pesar de toda la campaña de desprestigio contra su imagen, no solamente contra el expresidente Correa, sino también contra todas las figuras o las mayores figuras de la Revolución Ciudadana, sobre todo en este gobierno, pues, ¿no?, en la que el presidente se ha enfrascado en este discurso, en esta narrativa de que todo lo que tenga que ver con la Revolución Ciudadana tiene que ver con el narcotráfico. De hecho, incluso ahí el presidente Noboa eh, salió a dar una entrevista, ¿no? Una entrevista súper ahí armada, cartonada, en la que planteó muchas cosas que dejan mucho que decir de un presidente, pues, ¿no? De un presidente candidato, de un líder de un país. Y él decía que, por ejemplo, eh, le incomodaba el proceso electoral porque han habido muchas irregularidades, que en algunos recintos electorales habían grupos armados que obligaban a la gente a votar por Luisa González, que incluso habían detenido a uno de los más buscados del Ecuador, las pandillas, que tiene relación directa con el movimiento de la Revolución Ciudadana. Entonces, toda esa es una narrativa que en cualquier otra instancia puede destruir, derrumbar la imagen de un movimiento y de un candidato y de una figura como es la de Rafael Correa o la de los líderes de la Revolución Ciudadana. Y sin embargo, a pesar de que se ha mantenido este discurso por parte del gobierno, por parte del Estado, con todo el aparataje estatal, no solamente en este gobierno, sino en los últimos 3 gobiernos, desde Lenín Moreno inclusive, el movimiento se convierte en una de las principales fuerzas políticas del país, por no decir la primera. En la Asamblea Nacional, la Revolución Ciudadana tiene la mayor cantidad de asambleístas. La Asamblea está prácticamente mitad-mitad, pues, ¿no? Mitad para el presidente Noboa, mitad para la Revolución Ciudadana. Por ahí hay unas curules para movimientos independientes o movimientos más pequeños, pero a pesar de todo esto, el movimiento de Revolución Ciudadana se ha mantenido vigente, pues, ¿no? Eh, Estamos en la carrera para la segunda vuelta. Luisa González rompió el techo electoral que teníamos desde el periodo pasado. La asamblea, tenemos prácticamente la mitad de la asamblea. Digo tenemos porque me considero y me identifico con el movimiento, pues, ¿no? Y por supuesto con los idearios y principios. Entonces, a pesar de todo esto, la Revolución Ciudadana se mantiene vigente y estamos en la carrera por la segunda vuelta y es muy probable que en función de la unidad de las izquierdas y la unidad y el consenso al que pueda llegar Luisa González, que tampoco es quitarle mérito, ¿no? Me parece que la figura de Luisa ha venido evolucionando y eso también le permite a la Revolución consolidarse. No quiero quitarle mérito, por supuesto, a ninguno de los compañeros que también están en alguna de las encabezando las listas de asambleístas. Y el mismo tema de que un poco, ¿no?, el expresidente Correa, digamos que esté desde otra perspectiva, pues no, ya no de frente metido en una campaña, también ayuda para que otros sectores, que si bien es cierto, pudieran tener su resistencia contra el presidente Correa, puedan sumarse a la postura de Luisa, pues, ¿no? De Luisa González, que si bien es cierto, se alinea a los principios del partido, del movimiento, ella también plantea algunas cuestiones que pueden ser frescas y que pueden generar ese acercamiento con otros sectores de la sociedad. De hecho, en algunas veces, la misma Luisa González y el mismo Leonidas Isa, que sí me gustaría hablar de Leonidas Isa, que es muy Sí, importante en sí, este yo proceso electoral. te quiero preguntar Eh, también por él. Sí, sí, claro. de hecho, el acercamiento con el movimiento indígena eh, se da porque hay, no esta separación, pero sí digamos como que esta profundización de otro líder al frente del movimiento que permita que en este caso los sectores que pudieran tener su resistencia, como le decía con el expresidente Correa, puedan acercarse a la Revolución Ciudadana. Y es lo que ha pasado en este sentido en los últimos procesos electorales, desde que ha estado Luisa, desde que tuvimos al anterior candidato Andrés Arauz, ya se veían estos caminos para poder reconciliar las relaciones con otros sectores sociales
Y me parece, es muy probable, esperemos que esto se pueda encaminar y se pueda dar ahora con Leonidas Isa, pues, ¿no? Bueno, Eh, ese justamente 5% es importantísimo. Justamente de ese tema te quería preguntar, ¿no? ¿Cuál tiene que ser la estrategia para justamente lograr la victoria final en esta segunda vuelta, considerando el rol que va a tener el movimiento indígena? Porque como vos bien decís, es el jugador clave, me parece, pensando en esta segunda instancia, como también creo, y no quiero pecar de atrevido porque soy uruguayo, no soy ecuatoriano, pero creo que en su momento también el movimiento indígena tuvo su cuota de responsabilidad cuando Arauz no pudo triunfar, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué lecciones aprendidas hay en este juego casi de ajedrez que hay que hacer pensando en la segunda vuelta? Esta es la pregunta Mira, lo, clave de esta charla, justamente, te me adelantaste, por eso te venía frenando porque quería hablar de esto para que la gente lo entienda. mira, primero lo primero, ¿no? Lo primordial es que desde todos los sectores de la izquierda se reconozcan los errores que se han cometido. Porque todo el mundo le pide a la Revolución Ciudadana que reconozca sus errores, pero también reconozcan los otros sectores, ¿no? Entonces, si quieren plantear este acercamiento, si quieren plantear esta reconciliación, esta unión verdadera de las izquierdas, todos, absolutamente todos, tienen que reconocer sus errores y asumir efectivamente, pues, ¿no? Por supuesto, la CONAI y Pachacutic también en su momento apoyaron a Guillermo Lazo, que no tienen nada que ver que están en la orilla contraria respecto a los principios ideológicos de Pachacutic, de CONAI y del sector indígena, pues, ¿no? Entonces tienen que asumir también. También nosotros, por supuesto, la revolución también tiene que asumir errores que se han podido cometer, subsanar esos errores, ¿sí? Para poder generar esta unidad eléctrica. Cuál es el objetivo y cuál es la clave para poder ganar estas elecciones y poder enrumbar al país de nuevo por la senda del desarrollo, de la justicia social, de las oportunidades, de la institucionalidad, sobre todo la institucionalidad que está destruida? Eh, Reconocer errores primero. En segundo lugar, dejar orgullos de lado también, ¿no? Dejar rencores de lado también. Y empiezo a ponerme un poco ahí a romantizar esto, pues, ¿no? Pero es necesario, porque cuando tú escuchas a Leonidas Isa, cuando tú escuchas a Rafael Correa, pues, ¿no? Que al final de cuentas son quienes están a la cabeza de cada uno de los sectores, eh, se nota que hay, digamos, esa necesidad de que el otro reconozca o me pida perdón primero, para yo después decírselo. Olvídense de eso. Claro. Entonces, me parece que mientras eso prevalezca, va a ser difícil generar esta unión de las izquierdas, pero de las verdaderas izquierdas, porque acá tenemos, mira, que justamente en los momentos antecedentes a la campaña, se hizo una, un encuentro de los diferentes movimientos y partidos de izquierda aquí en el país, donde se planteaba la posibilidad de que de todos ellos, quien llegue a la segunda vuelta, todos tenían que apoyarlo. Al final no quedó en nada, imagínate. Y tuvimos 16 candidatos. De esos 16 candidatos, solo 3 al final tuvieron el apoyo popular, ¿no? Y los demás, bueno, no alcanzaron ni el 1%, salvo por una candidata que también quedó en cuarto lugar. Eh, entonces, el tema, lo que yo decía, ¿no? Generar la unión de las izquierdas tiene que darse en primera instancia por reconocer errores y dejar orgullos de lado. Segundo, plantear realmente una agenda programática que incluya los objetivos y las agendas tanto del sector indígena, que está representado en este momento por Leonidas Issa, la CONAI Pachacutic, y por supuesto, sin dejar de entender que el Ecuador no es solamente el sector indígena, porque a veces pareciera, no quisiera creer que sea así, pero me parece que se plantea una agenda solamente desde la comunidad del sector indígena, ¿no? Y Leonidas Issa tiene que entender que eh, tiene que haber una agenda para todo el país. Entonces, reconocer también y aceptar y entender que hay otras necesidades, otros planteamientos de otros sectores que en este sentido están representados también por la Revolución Ciudadana, pues, ¿no? Ahora, Leonidas Isael decía, pues, ¿no? Y tiene toda la razón, que aquí no es de endosar votos solo porque sí. La CONAIE y Pachacutic tienen una estructura bastante colectiva, muy orgánica, y a pesar de que si bien es cierto, él está al frente ahora de este proceso, él no toma las decisiones, ¿no? Tiene que socializarlo con todos los dirigentes de Pachacuti, de la CONAI y de los sectores indígenas para respecto a eso tomar una decisión. Entonces, a mí sí me parece que eh, puede darse este encuentro, puede darse esta reconciliación entre la Revolución Ciudadana y por supuesto el sector indígena representado ahora por Leonidas Issa, ¿no? Ese 5% es vital para que la verdadera izquierda, ¿sí? Representada en este momento por la Revolución Ciudadana, diría yo, y por supuesto por el sector indígena, pueda obtener el triunfo en las elecciones de la segunda vuelta.
De otra forma lo veo muy difícil, lo veo muy complicado, porque si te das cuenta, aunque los demás candidatos quieran sumarse acá, su porcentaje de votación no da para decir que va a generar un cambio. O sea, Claro. de hecho, mira que en ese sentido Novoa está mucho más complicado porque ya yo creería que ya no tiene por dónde crecer. Por ahí tendrá el 2% quizás de la otra candidata que quedó en cuarto lugar y aún así no le va a alcanzar. Sin embargo, nosotros, si contamos con el apoyo del sector indígena, con ese 5% que obtuvo Leonidas Giza, realmente sería bastante factible restante. Veo realmente una potencial victoria por parte de Luisa González y de las izquierdas en este país. Pero hace falta, primero lo que yo te decía, ¿no? Aceptar, reconocer errores, asumir de parte y parte, porque generalmente se le pide solo a la Revolución Ciudadana que acepte y que entienda y que pida y que agache la cabeza. No es así. ¿Y hay Entonces, esto tiempo es una mayor responsabilidad. para reconocer los errores? ¿Se está a tiempo todavía? Considerando el lapso que implica llegar a la fecha del balotaje. Mira que eso de ahí, las elecciones pronto van a ser el 13 de abril. Entonces estamos 12 de febrero. Y eso justamente hoy en la mañana yo lo escuchaba a Leonidas Giza en una entrevista y él decía, ¿no? Le preguntaban que para cuándo él tendría una respuesta de a quién vas a apoyar al final. Porque en las últimas elecciones donde ganó Novoa, ellos se pronunciaron por el voto nulo. Claro. Imagínense. Y eso afectó. O sea, al final, respecto a eso, es que tenemos hoy un presidente de cartón de derecha que tiene el país sumido en la miseria y en la pobreza. Entonces, también nos preocupaba eso, ¿no? De cuánto tiempo va a tomar que por fin decidan qué van a hacer. El país no puede esperar. Entonces, yo me sentí aliviado porque él decía, bueno, que a mediados de marzo ellos ya plantean una postura oficial de quién van a apoyar. Ellos son muy organizados, eso hay que reconocerse al movimiento indígena, es bastante orgánico, muy bien organizado. Y plantean, de hecho, ya este viernes plantean reuniones para definir al final qué van a hacer, a quién van a apoyar. Entonces yo creo que sí. Pero ahí también la Revolución Ciudadana también tiene que entender, aceptar, asumir para poder garantizar que el país, mira, más que porque ande en la Revolución Ciudadana, porque ande determinado cual partido, es para evitar que siga este señor, pues, ¿no? Que lo que ha hecho es continuar lo que ha venido haciendo la derecha en el país y hoy todavía tenemos eh, estos problemas estructurales que en lugar de ir disminuyendo su brecha, se han profundizado, se han aumentado. Pasan los años, pasan los años, pasan los años, los hospitales, el sector salud sigue en la miseria, el sector social sigue en la miseria, el sector laboral sigue en la miseria, no hay cambios estructurales ni políticas que nos permitan a nosotros decir, bueno, o sea, algo está cambiando, ¿no? Entonces, es complicado. Ángel, Esperemos depender de eso. ya para terminar por hoy, pero vamos a volver a hablar contigo en estos días y a estar atentos a lo que ocurra allá en Ecuador. Eh, Vos hace un rato te identificabas políticamente, porque eso no te inhibe de ser analista político al margen de tener tu compromiso, porque de hecho todos los ciudadanos lo tenemos. Y yo creo que todos asistimos en el verano del año pasado, ¿no? Con cierta sorpresa a esa suerte de tocada de fondo, ¿no? Que tuvo Ecuador a nivel social y a nivel político, con aquella toma de rehenes en un canal de televisión por parte de un grupo criminal, que era como ya ver el subsuelo de un país que había estado en otro nivel hace años atrás y que, bueno, entre otras cosas, lo que fue la falta de presencia del Estado llevó a que esto ocurriera, ¿no? Eh, Tan mal están las cosas que, bueno, de alguna manera, profesionales como vos, de tanto tiempo, tienen que también tomar partido político porque hay que comprometerse con la patria, ¿no? Yo creo que era Lee Primera que cantaba La patria es el hombre. Bueno, de alguna manera uno es, ¿no? La patria. Y uno se tiene que comprometer cuando las cosas están realmente mal y las papas queman, como se dice habitualmente, más hay que comprometerse con la patria. En ese sentido, como ciudadano comprometido, pero también como analista, mirándolo con la mayor objetividad que puedas, considerando la situación que vive tu país. ¿Cuáles dirías que son, así, a grandes trazos, por supuesto, los principales desafíos que va a tener que enfrentar en lo inmediato, en lo urgente, esos incendios que hay que apagar el próximo gobierno? Sea Noboa reelecto, que bueno, daría para hablar mucho, o eventualmente que se cumplieran algunas previsiones, que estas alianzas se concreten y que finalmente Luisa González llegue a la presidencia. Primero, seguridad. O sea,
Tú puedes vivir en un país donde haya empleo, donde haya salud, donde haya educación, pero ¿de qué te sirve si sales a la calle y te matan? Entonces, primero seguridad, mira que a raíz de lo que tú mencionabas, ¿no? Cuando fue la toma de este canal de televisión, es que a partir de eso se declara la guerra contra los grupos de delincuencia organizada, pues, ¿no? Y sin embargo, ha pasado un año y hasta la fecha no se han visto cambios. De hecho, enero fue el mes más violento de la historia del Ecuador. Entonces, eh, eso no genera, no te plantea, digamos, pues no, realmente todo lo que se está haciendo está dando resultados, por supuesto que no. Entonces, el problema que debería enfrentarse y por supuesto, eh, destinar todos los recursos necesarios y hacer todos los esfuerzos necesarios por parte del Estado es el tema de seguridad. Restituir, por ejemplo, el Ministerio de Justicia, restituir toda la institucionalidad, ¿verdad? Que permitía controlar, regular, garantizar la seguridad tanto dentro de las cárceles como fuera de las cárceles. Es decir, garantizar la seguridad para los... Y yo no quiero que me vayan a malentender con esto, pues no, porque es la gente cuando dice garantizar la seguridad dentro de las cárceles, piensan que se habla de darle seguridad, ay, todo bonito para los presos. No, no es así. Es que si no hay orden en las cárceles, adentro de las cárceles, pasa que desde las mismas cárceles se vuelven centros de operación para que afuera sigan delinquiendo, pues. Entonces, en primer lugar, seguridad. Ese es el primer problema al que debe enfrentarse quien asuma la presidencia de la República, pues, ¿no? Y entender realmente que este es un problema estructural, que no se trata solamente de sacar más policías o más militares a las calles, pues, ¿no? Hace falta una institucionalidad, planes integrales que comprendan cuál es la dinámica social, el problema social que genera, que decanta en mayor inseguridad. Entonces, lo primero, seguridad. Segundo, el tema económico, ¿no? Cuando ya tiene seguridad, ¿verdad? ¿Okay? Hay que plantearse lo económico. El país, mira que la principal falta de obras públicas del país no es tanto porque no tiene recursos del Estado, ¿no? Sino por la falta de ejecución presupuestaria. O sea que hay plata, pero no se ejecuta lo necesario para poder hacer obras, para poder invertir. ¿Por qué? Porque hay miedo. ¿Miedo en qué sentido? Que los funcionarios públicos tienen miedo de ejecutar, de administrar algún contrato porque por algún motivo te persiguen, te meten preso si sea que hayas hecho bien, todo fundamentado técnicamente. ¿Por qué? Porque en estos últimos gobiernos se ha utilizado la persecución política por parte de las instituciones públicas para poder hacer un lado al candidato que te pudiera estar quitando la presidencia de la República. Entonces, todo va de la mano. Pues no, mira cómo la desinstitucionalización del país deriva en falta de inversión pública porque la gente tiene miedo de ejecutar obras, ¿no? Entonces, en segundo lugar, lo económico, ¿no? El país vive prácticamente una recesión, el presidente está haciendo todo lo contrario a lo que se debería hacer para generar una reactivación económica. En lugar de disminuir impuestos de manera que incremente el consumo, la demanda agregada, eso reactive la economía, lo que hace es subirle impuestos directos a la gente, impuestos indirectos a la gente. El IVA, por ejemplo, que lo paga el rico, el pobre, el de clase media, el que menos plata tenga, todos pagan el mismo valor del IVA. Lo incrementa, ¿no? Pero en lugar de eso, ¿por qué no incrementa el impuesto a la salida de divisas, el impuesto a los consumos especiales, que son impuestos directos que afectan a determinado segmento de la población que tiene la capacidad para poder eh, tributar más, pues, ¿no? El sistema tributario se está consolidando de una manera regresiva en este país. Y ustedes saben que en el Ecuador, por ejemplo, no podemos hacer política monetaria. Lo que nos queda es política fiscal para poder estabilizar y darle una mejora a la economía. Política fiscal que está sustentada en el gasto público y, por supuesto, en la recaudación tributaria. Entonces, ¿quieren incrementar recaudación tributaria? Lo hacen subiendo los impuestos a los pobres. ¿Quieren disminuir el gasto público? Disminuyen en salud, educación, seguridad, hacen todo lo contrario. Entonces me parece que lo segundo es economía. Primero seguridad, segundo economía y por supuesto, en tercer lugar, pero no menos importante, eh, tema social. Pues, ¿no? El tema social, Ecuador también vive una de las grandes crisis de el problema de las drogas. Pues, ¿no? ¿Por qué? Por el mismo tema de que no hay inversión social que le permita a los jóvenes, ¿sí?, realizar actividades, generar programas que le permitan a la sociedad civil, ¿no?, estar alejadas de eh, situaciones y contextos sociales y económicos en su comunidad que los acercan muchas veces a este mundo, pues, ¿no? Y al final esto de aquí termina enlazándose con el problema de la inseguridad, con el problema de la economía, el no tener trabajo obliga a los jóvenes a optar por el tema de, a optar por ser cooptados por las bandas delincuenciales, pues, ¿no? El no tener educación, mira que la falta de inversión pública, insisto yo con esto,
eh, cada año se gradúan miles y miles de bachilleres en el Ecuador. Y como no hay universidades, ¿verdad?, que los acojan, porque no hay infraestructura pública, cada vez hay más jóvenes que salen de bachillerato y no están estudiando. Y como tampoco hay trabajo, muchas de estos jóvenes son cooptados por el narco, por las bandas delincuenciales. Y esto deriva en un incremento de la inseguridad. Entonces todo está enlazado, ¿no? Pero me parece que esas son los principales incendios, como tú decías, que debe pagar el presidente, que no se van a resolver en un año, ni en 2 años, ¿no? ¿Ya? Esto hace falta, probablemente yo diría que ni en 4 años, pero la gente tiene que entender, esto es complicado, realmente a mí me decepciona mucho, eh, no sé de qué manera piensa la gente a veces, no quiero satanizar ni criminalizar a nadie, ni ahondar en esta polarización, pero puedo entender que no quieran votar por Correa, puedo entender que no quieran votar por Luisa González, pero no puedo entender cómo pueden votar por la derecha, y distintivamente que sea Daniel Noboa, porque si digo Daniel Noboa puedo parecer que estoy realmente parcializado, ¿no? Claro. Porque había muchos otros candidatos de izquierda, te digo, Martín, acá. Si a mí me preguntas si no hubiera estado Luisa González o la Lucía no hubiera tenido, yo hubiera votado, por ejemplo, no sé, te digo, por el mismo Leonidas Ilza, ¿no? Y habían otros candidatos de izquierda que también representaban una opción Claro. que pudiera significar la salida del Ecuador del hueco en el que está metido. Entonces, no entiendo, pero el desarrollo tiene que ver también con un tema psicológico, pues, ¿no? En todo caso, esa es la lectura un poco, mi querido Martín, ¿no? Por mí me quedará muchísimo más tiempo, invítame cuando sea, hermano, que yo ahí estoy. Ángel Sotomayor, queridísimo amigo, analista político ecuatoriano, también vocero del colectivo Colectivo. Yo te agradezco muchísimo estos minutos con nosotros para tratar de entender un poco más en profundidad de qué va todo esto y poder ver qué perspectivas hay de cara a la segunda vuelta. Y si te parece, como tú bien lo decías, volvemos a conversar en cualquier momento, en breve, para seguir profundizando. ¿Te parece? Un fuerte abrazo. Perfecto, hermano, muchas gracias a todos y pues veamos qué nos depara al Ecuador la segunda vuelta. Un gusto, Martín, cuídate, nos vemos. Ahí estaba la palabra de Ángel Sotomayor compartiendo con nosotros la comunicación aquí en Radio Informarte. Si les interesó este contenido, les recordamos, si aún no lo han hecho, suscribirse al canal de Radio Informarte, activar la campanita de notificaciones, dejar su like y obviamente su comentario, que es tan importante para poder conocer de primera mano qué piensan ustedes del otro lado de todo lo que estuvimos compartiendo aquí en Radio Informarte.